Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar y hoy vamos a estar hablando un poco de la luna llena en Piscis y cómo va a ser su implicancia a nivel mundial. Sí, vamos a arrancar primero con mundial, como hacemos siempre, y luego vamos a estar mirando un poquito de cómo va a afectar esto a la República Argentina. Entonces, desde ya si sos nuevo, te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad y por supuesto a todos ustedes que me siguen y me bancan siempre, gracias totales por tu tiempo. Vamos a ver, entonces, como les decía, un poco la luna nueva. Quiero además recordarles que te van a estar apareciendo carteles por todas partes, donde vas a poder ver un poco todo lo que son servicios, ¿sí? Sesiones, astrología, tarot. Tenemos la sesión VIP Astro Tarot, donde combinamos un poco tus tránsitos en este momento con apertura de cartas por si tenés que tomar algún tipo de decisión importante, como también revoluciones solares, cartas natales y revoluciones lunares, así como también sesiones de tarot, bola de cristal, gran tablero y la página web que te va a aparecer por acá también, donde puedes ver cursos y seminarios, tanto a nivel astrológico como de tarot. Entonces, vamos a ver un poco implicancias de esta luna. Quiero decirles que es una luna que se viene como con mucha fuerza, principalmente porque es una superluna. Y siempre que hablemos de superlunas, vamos a estar hablando de un momento, ¿sí? Donde se involucra mucho todo lo que pueden ser terremotos, sismos, movimientos de tierra, ¿sí? Porque la energía de la luna va a estar muy fuerte en la Tierra. Entonces, cosa que vamos a tener en cuenta en esta luna en particular, que es una superluna, su implicancia con estos movimientos que te digo, pero en este caso a mí me preocupa más el aspecto del agua. Vos dirás, ¿por qué? Bueno, justamente porque es una superluna en Piscis y estamos en este momento con regente Neptuno en el signo como tal. Con lo cual a mí me da mucho más la impresión de que al margen de que puede haber movimientos sísmicos, terremotos en este periodo que se inicia, me parece que también podemos estar hablando de todo lo que sean maremotos, tsunamis, crecimientos importantes de ríos, aguas descontroladas, inundaciones. Es un periodo que inicia de grandes inundaciones a nivel mundial. Y, como dije, puede que también veamos algún tipo de simbología con lo que son, ¿no es cierto?, aguas y tierra enmarañada, y esto a dónde nos lleva el agua con la tierra conforman el barro. Con lo cual todo lo que sean movimientos también de este tipo de aludes puede ser también, ¿ok? Periodo bastante denso, es una luna, les digo, compleja, complicada. Pensemos que siempre la luna llena es un periodo que se cierra, ¿sí? Y lo que tiene de interesante es que como la luna se llena de luz, es mucho más visible para todos nosotros una situación puntual o algo que venía como un poco encubierto y de repente, ¡pum!, queda a la luz, ¿no es cierto?, en el faro para que todos lo podamos observar. Periodos que se abren, con lo cual los eventos que marca cada lunación siempre van a implicar periodos de 6 meses, ¿sí? Y estamos en vísperas ya a los futuros eclipses del ciclo Aries-Libra. Así que momentos muy trascendentales. Quiero decirles que de cara a fin de año van a ser momentos de mucha tensión a nivel climático, a nivel también de las revoluciones, momentos de crisis sociales, momentos de grandes crisis con los líderes heridos y muchos temas que venimos hablando hace rato en este canal. Te invito a que vayas a ver videos anteriores. Entonces, luna llena en Piscis, ¿sí? En esta luna va a dominar el elemento agua con 12 puntos y el elemento tierra con 11. Como dije, agua, tierra producen barro. Así que preparémonos para grandes inundaciones y, por qué no, movimientos y deslizamientos de tierras. ¿Está bien? Dominan la luna con 10 puntos. La luna tiene que ver con los pueblos, las civilizaciones, las sociedades y también con todo lo que son las variaciones del clima, los cultivos y bueno, la gente, por decirlo, ¿no? La gente. Y dominan también Mercurio y Neptuno con 15 puntos, ¿sí? Mercurio tiene mucho que ver con las comunicaciones, tiene que ver con el comercio, tiene que ver con los medios, tiene que ver también con las carreteras, las rutas, tiene que ver con los viajes, los traslados, los aviones, los barcos, o sea, todo medio de comunicación y transacción comercial también. Y Neptuno es el caos, ¿no? El caos es un poco una situación caótica que se va a estar un poco desatando.
Entonces, vas a tener la carta por acá para que la puedas mirar. Esta lunación va a tener un ascendente en Cáncer, con lo cual luna 2 veces. Cáncer, la identidad por pertenencia de los pueblos, y una luna fortalecida, ¿no es cierto? Entonces un cambio climático, las mareas, los ríos, los lugares públicos y los pueblos. Comienza un periodo donde hay cosas que van a ser muy evidentes y va a estar muy marcado el movimiento de las sociedades, ¿sí? Por otro lado tenemos un sol desde la casa 3 que va a estar en oposición a la luna, ¿sí? Todo lo que es luna llena siempre es un sol en oposición a la luna, los soles los líderes, las lunas los pueblos, están en oposición, pero en este caso la luna va a estar en una conjunción a Saturno en Piscis. Y este detalle no es menor, el sol desde la casa 3, la casa de, como dije, las comunicaciones, todo lo que sean carreteras, situaciones comerciales y demás, y la luna junto a Saturno en la casa número 9, los grandes medios de comunicación, las fronteras, las relaciones con países extranjeros, tiene mucho que ver con la ley, la justicia, los jueces, ¿no es cierto? Y yo siento que acá, al estar la conexión entre la luna y Saturno, me parece que la luna va a sufrir algún tipo de restricción en cuanto a sus capacidades de comunicarse. Siento que este puede ser un gran periodo de mucho control de las comunicaciones. ¿Qué decís, cuánto decís y hasta dónde vas a poder decir? Siento que puede ser un periodo donde va a empezar mucha maniobra para comunicar, para manipular, perdón, o para controlar los medios de comunicación. Restricciones a las libertades de expresión. Fíjense, la luna al pueblo, Saturno a la restricción en oposición a los líderes que quieren silencio con respecto a algunos temas. ¿Está bien? Por otro lado, como dije, como es la casa de las fronteras, de los viajes y demás, y está la luna en conjunción a Saturno, me preocupa fuertemente que haya algún tipo de restricción para la gente, para viajar especialmente. Siento que también esto puede estar muy involucrado con algún tipo de amenaza de virus o algún tipo de amenaza a nivel de la salud mundial, cosa que hablamos en unas lunaciones anteriores y te dije, un poco la salud de la Tierra, la salud del ecosistema. Y siento que puede haber noticias en cualquier momento sobre algún tipo de amenaza y, ¿por qué no, algún tipo de restricción o de limitación? También esto nos puede hablar de, como dije, mucho control de medios, de comunicaciones, de fronteras. Puede ser que viajar no sea tan fácil como antes, puede ser que se empiecen a poner ciertas restricciones para ver quiénes entran y quiénes salen de los países. Siento que este va a ser un momento de mucho control de las fronteras. Viajes largos y cortos van a estar involucrados en vista de que va a estar afectado el eje de la casa 3 y la casa 9. ¿Está bien? Problemas de caminos, de comunicaciones, puede incluso complicarse mucho los viajes por el clima, o sea, problemas climáticos que eviten de que ciertos viajes puedan realizarse, de que los aviones puedan salir, ¿no es cierto?, rutas cortadas o no sé. Cualquier tipo de desastre que te lo imagines, a nivel natural como de restricción y que pueda implicar que los viajes se compliquen, ¿sí? Aguas e inundaciones y grandes vientos. Temporada de huracanes como nunca antes, esto ya te lo vengo diciendo, pero por otro lado siento que vamos a estar viendo inundaciones como nunca antes en este periodo. Tormentas perfectas, vientos perfectos y grandes inundaciones que van a poner en peligro y en jaque, ¿por qué no?, los viajes. Por otro lado, vamos a tener un pueblo que va a ser restringido a viajar, probablemente por nuevas normas, ¿no es cierto? O temas, ¿no es cierto?, que tengan que ver con todo lo que sea inmigrantes, ¿no es cierto?, todo este tipo de movimientos de gente que van a estar siendo restringidos de alguna manera. ¿Está bien? Por otro lado, vamos a tener a Neptuno en 9, como dije, la casa 9 de vuelta, las relaciones con el extranjero, las leyes, la justicia, las fronteras. Neptuno generando caos y descontrol en los movimientos
y de todo lo que sean traslados en agua o por agua también. Fronteras, yo siento muy complicadas y mareas de gente. ¿Está bien? Tengamos en cuenta que como todos los planetas están retrógrados en este momento, Saturno, Neptuno, Plutón, Mercurio y demás, siento que acá se empieza a gestar algo que puede ser que frente al caos que se va a producir ahora y frente a la amenaza que pueda surgir ahora, se van a empezar a planificar las futuras decisiones y restricciones que pueden ponerse más en concreto cuando los planetas se pongan directos de cara a fin de año. Por eso les digo que de acá a fin de año va a ser un periodo muy convulsionado y lo que viene es más restrictivo y posiblemente más caótico. ¿Está bien? Todos estos temas se van a empezar a hablar y se van a empezar a poner en marcha posiblemente cuando estos planetas empiecen a estar directos. Plutón desde la casa 7. Casa 7, la casa de los tratos, pactos, acuerdos, la ley, la justicia y tratados con el extranjero también. Muchas rupturas internacionales, ¿está bien? Y mucho, yo siento, depuración de pactos, tratos y acuerdos entre naciones. Esto va a estar surgiendo además en un trígono, que es una llamada por teléfono al planeta Urano, que es como el planeta de la revolución. Nuevas, yo siento que va a haber acá muchas novedades sobre nuevos grupos económicos, ¿sí? Corporaciones económicas, ¿está bien? Y por eso también se depuran viejos tratos, pactos y acuerdos entre algunas naciones. No es casualidad que tanto ya se está hablando de los BRICS y de todo lo que esto va a estar trayendo a nivel mundial. Esto recién empieza, planetas retrógrados, esto recién empieza. Todas esas sorpresas sobre esos grupos económicos van a estar desatando luego situaciones de mucha tensión donde muchos pactos y tratos y acuerdos se van a tener que reformular porque si no van a caer. ¿Está bien? Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, por otro lado también vamos a ver en esta luna llena, ¿sí? Un poco, como les decía, este trígono también que van a estar haciendo a Mercurio, ¿sí? Que si bien está retrógrado, y eso nos habla, como decía, la expansión de los nuevos pactos, tratos y acuerdos comerciales, ¿sí? Sobre este uranazo, ¿no? Esta llamada telefónica que te nombraba recién. Entonces acá me parece que, bueno, se va a empezar a generar todo un clima un poco tenso a nivel de los tratos y pactos comerciales en el extranjero. ¿Está bien? Insisto en que Mercurio ahora está retrógrado y esto nos puede hablar de que claramente empiezan estas conversaciones, estas dinámicas, estos encuentros, hasta que se libera Mercurio, se pone directo y puede que veamos cosas mucho más tangibles, ¿no es cierto? Por otro lado, fíjense que Neptuno en la carta está muy cercano al medio cielo. ¿Qué significa? Que está muy alto, ¿no? Cuando un planeta está tan alto, toma un protagonismo preponderante, ¿no es cierto? Y Neptuno es un planeta, como siempre te digo, caótico, es un planeta confuso, es el planeta un poco de los complots, es un poco el planeta de los enemigos que están tejiendo cosas a tus espaldas, es un poco el planeta del crimen, ¿no es cierto? Tiene que ver con el caos, con las miserias reveladas, ¿no es cierto?, regente de la casa 12, con lo cual para que entiendas un poco la dinámica y la energía de este planeta a nivel mundano, ¿no? Entonces, muy cerca del medio cielo, protagonista, estrella, allá arriba, viéndolo, todo el mundo vamos a estar así viendo ese caos neptuniano, ¿no es cierto? Protagonista de esta etapa, caos, el conflicto, en esferas donde se busca poner un orden. Y vos dirás, ¿por qué? Porque, insisto, Saturno entró a Piscis hace poco, ¿sí? Se va a quedar ahí, todavía le faltan unos largos 2 años por lo menos. Y claro, Saturno vino a poner orden en esta energía un poco caótica y confusa, ¿no? Pisciana. Y ahora está en ese encuentro con la Luna. Entonces, ojo, porque ahí a mí me parece que va a haber una búsqueda de controlar a las sociedades y a los pueblos de alguna manera. Y si tiene que ser a través de una amenaza
con respecto a la salud pública, quiero que sepas que lo van a hacer. Los soles están dispuestos a controlarte y lo van a hacer. Por otro lado, como digo, este Neptuno, tan estrella en este momento, yo siento que es como que se desata un gran caos y Neptuno va a estar un poco en oposición a Marte, ¿no? Poco Marte tiene mucho que ver con la energía de la violencia y de las armas, esto vos ya lo sabés. Entonces, como les digo, los pueblos se van a oponer, ¿no es cierto?, a los soles que quieren callarlos o controlarlos, y este va a ser un tema, yo siento, de máxima tensión. ¿Está bien? ¿Qué más podemos ver acá? Vamos a tener también el nodo sur en la casa número 4. Venimos hablando del cambio del eje nodal que pasaron. El nodo sur pasó a Libra, tiene tanto que ver con la relación con los otros, y el nodo norte que entró en el signo de Aries, es un poco esto como de, ¿no?, ese nacimiento del ímpetu guerrero, ¿no?, un poco de cada uno de nosotros. Entonces el nodo desde la 4 es como que acá se van a cerrar ciclos, yo siento, con eso que venimos hablando tanto de las identidades por pertenencia de los pueblos, ¿no? Empiezan a cerrarse esos ciclos con viejas identidades que ya no funcionan para el mundo nuevo al que vamos. Entonces esto es parte de un quiebre que sucede, como diríamos, en tiempo y forma, para ya el ingreso, yo diría, triunfal de Plutón en Acuario, que ya entra y se queda los próximos 20 años. Entonces ahora estamos como en una especie de impas. Plutón entró, presentó todos los temas, se los dejó a Saturno, dijo, bueno, ahora vos organizame un poco el caos que hay acá, ¿no es cierto? Y empezamos a ver todo un desmadre que viene sucediendo en todo el mundo, con las sociedades, con los gobiernos, con los pueblos, cambios intempestivos, un montón de cosas que nadie se esperaba y pum, pasaron, ¿no es cierto? Como todas estas revoluciones que estamos viendo que tienen que ver con eso, con cerrar un ciclo, una etapa, de una forma en la que los pueblos, las sociedades y los países se percibían, ¿no es cierto?, de cara a una nueva forma de liderar y a esos nuevos líderes que en principio todos ingresan heridos, ¿no? Todos ingresan como con una especie de amenaza en la espalda, ¿no? Esto lo estamos viendo por todas partes, donde está habiendo elecciones especialmente, ¿no? Entonces, hay un cierre de ciclos con esas viejas identidades por pertenencia, porque ya los viejos modelos no les sirven a nadie, no les sirven a las sociedades, no les sirven a los pueblos, no les sirven a los ciudadanos, no les sirven a los gobiernos, ya no les sirven a nadie, ¿sí? Y el modelo un poco de lo que fuimos y un nuevo modelo mundial, ¿no es cierto?, que es hacia dónde vamos y cómo nos vamos a vincular con los otros países y los otros pueblos y los países vecinos y cómo van a ser los pactos y los tratos y los acuerdos. Todas estas palabras que van a tener que, ¿no es cierto?, se cierran de una manera y van a tener que reconfigurarse de formas nuevas. ¿Está bien? Por otro lado tenemos el nodo norte, conjunción a Quirón, ¿no?, como ya lo venimos hablando mucho. Estos nuevos líderes que ya llegan todos heridos, ¿no? O sea, como estos nuevos liderazgos del mundo nuevo y que ya todos llegan con esa herida quironiana, ¿no? Todos vienen arrastrando algo y todos van a pagar el precio de algo. Todos vienen arrastrando algo y todos van a pagar el precio de algo, porque el formato de líderes oscuros que no quiere abandonar el poder va a dejar una herida en cada lugar del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Bueno, como te decía, Marte desde la casa 4, en una oposición a Neptuno, allá arriba, la estrella de esta lunación. Entonces, un poco la violencia, ¿no es cierto? Yo creo que la violencia se va a apoderar, ¿no es cierto?, de todas esas identidades por pertenencia de los pueblos. Los pueblos van a tener esa tendencia a ponerse violentos y especialmente todo lo que sean las oposiciones a los nuevos gobiernos o a los que estén gobernando ahora, ¿no? Va a haber como un clima de amenaza permanente, ¿no? Marte, como en esa onda de amenazar todo el tiempo, ¿no es cierto? Como a ver quién es más que quién y quién es más malo que qué. Entonces es como que yo siento que por un lado estos líderes y estos gobiernos que están como aprovechando de este caos, ¿no? Y por otro lado, las oposiciones y toda esta cuestión de las sociedades que se empiezan a envalentonar, duplicando la apuesta con una tonalidad más violenta, generando una situación
como muy caótica, porque fíjense que en el medio no es posible un diálogo, no es posible un entendimiento, no es posible un acuerdo, no es posible nada. Entonces, vamos a estar un poco barco a la deriva, si se quiere, ¿no? Entonces, el cambio de identidad por pertenencia de las sociedades se va a producir a través del enfoque marciano, ¿no? Entonces, es un enfoque de violencia. Entonces, yo veo gente que ya pierde un poco la paciencia, pierde un poco el temperamento, la gente se cansa de esperar o se cansa de, ¿no es cierto? Es como, siento que acá mucha gente que va a explotar, ¿no? Entonces es como que, ¡pum!, ¿no es cierto? Y todo en vista de que, de esta falta de acuerdos que te cuento, ¿no? Eh, Vamos a ver también, yo siento mucho tema de imposición que se va a querer hacer para doblegar a esos pueblos que se van a manifestar. Por eso Saturno va a estar pisando la luna en el caos este que te digo. Marte va a activar la confrontación entre los partidos opositores y los gobiernos actuales, ¿sí? El caos, que es Neptuno, y la violencia, que es Marte, se van a estar disputando el puesto de poder. Te guste o no, es como que siento que los gobiernos actuales generando los caos, las oposiciones con Marte generando violencia y disturbio, alborotando el ambiente, y en realidad lo que se disputan es un poco el puesto de poder, ¿no? Como esto. O sea, es una batalla campal para ver quién finalmente se queda con el poder, de qué y de dónde, ¿no? Entonces, bueno, insisto que esta luna llena en Piscis, luna que además super luna, o sea que no es un evento común o menor. Es importante que tengamos en cuenta todo lo que se va a desatar a través de esta lunación. Como digo, un poco el protagonista de este escenario es Neptuno, un poco va a ser el agua, un poco van a ser las inundaciones y todo este tipo de caos que te cuento, donde hay planetas que son como los más densos, que van a estar realmente activados, poniéndose en marcha, ¿no es cierto?, para generar o ir dejando como esa estela, ¿no es cierto?, de lo que puede llegar a erosionar más adelante cuando los planetas que están hoy todos retrógrados se empiecen a poner directos. ¿Está bien? Bueno, vamos a analizar un poquito entonces ahora qué es lo que viene para la Argentina con esta lunación. Y otra cosa que quería adelantarles ya para todos mis hermanos argentinos que me siguen y me ven siempre, decirles que un poco ya estoy analizando todo lo que son temas de eclipses. Nosotros vamos a tener, y esto te lo tiro como para que vos ya empieces a pensar, ¿no es cierto? Los eclipses son, te diría, momentos de gran trascendencia. Perdonen que estoy recontra congestionada con una gripe divina y se me cierra un poco. Pero como les decía, los eclipses son momentos, ¿no?, de caos, porque se desatan ciertas cosas con los eclipses que se marcan de un periodo al siguiente. Y nosotros vamos a tener las elecciones entre dos eclipses, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el primer eclipse el 14 de octubre, luego tenemos las elecciones el 22 y luego tenemos el segundo eclipse de luna el 28 de octubre. Así que quiero que vos vayas ya pensando, anotando y analizando qué te parece, cómo te parece que vamos a transitar las elecciones en la República Perdida. ¿Cómo te parece? ¿Qué ambiente va a ser? ¿Cómo te parece que llegamos a ese momento? Bien, voy a estar subiendo mucha información sobre todo esto, por supuesto, en mis canales de Patreon, también acá en la comunidad de Monos de Selva, donde ya voy a empezar a subir los análisis de los candidatos y por supuesto mucha información que comparto con todos ustedes de manera gratuita. Bueno, vamos a ver entonces un poco la Argentina. Bueno, prestemos atención cómo nos queda esta poderosa luna para la República Perdida. Lo que me llama poderosamente la atención ya de plano es que vayamos a mirar a Plutón. Plutón nos está quedando muy alto en la casa 9, toda la casa de las esferas, de las relaciones internacionales, de las leyes, de la justicia, de todo lo que son un poco
los jueces, ¿no es cierto? También de todo lo que son los valores, la filosofía de vida, la ideología, la moral, la ética, ¿no es cierto? Todas estas palabras están relacionadas con la casa 9 y que están sufriendo una depuración importantísima en la República Perdida. Fíjense que además es un Plutón ya estrella también de esta lunación en el caso de la República Argentina, muy cerca del medio cielo, tomando un poco el protagonismo del asunto, lo que nos está hablando de una gran transformación que sucede en las esferas más notorias. Va a ser tan notorio, o sea, cuando Plutón o cualquier planeta está tan alto, su energía va a ser tan fuerte, tan marcada y tan notoria que nadie va a poder decir, ay, no me di cuenta, ¿no? Como eso que hacemos mucho los argentinos, de hacernos los tontitos, los que miramos para otro lado y no vemos nada de lo que está pasando. Bueno, es como que esto va a tocar tanto a todo el mundo de diferentes formas, ¿no? Pero que no va a haber esa persona que diga, ay, no sé por qué, qué pasó. Es como muy evidente, va a ser todo tan evidente y va a ser además un cambio tan trascendental porque rige las esferas de las cúpulas de poder. Cómo está formada la legislación, cómo está formado el Congreso, cómo está formado el gobierno, cómo está formada la administración, todos los representantes políticos. Y quiero decirles que en esto va para todos, ¿eh? Va para todos porque Plutón no va a distinguir, digamos, a Sergio de Javier o de Patricia, ¿no? O de la señora o de Mauricio, digamos. Plutón viene y dice acá hay que remodelar, hay que tirar toda la casa abajo y hay que empezar de nuevo porque esto es un desastre. Y es un poco un gran plutonazo que va a revolucionar todo el sistema político de la República Perdida. Anótatelo en rojo porque te vas a acordar de mí. Es una gran depuración y transformación que va a ocurrir en todo el ámbito político, las cúpulas políticas, administrativas, legislativas de la República Argentina. Esto recién empieza. Entonces, fíjense además que esta luna nos está marcando en la casa número 11, que es la casa de las masas, los grupos, las agrupaciones, los movimientos. También es la casa del Congreso, ¿no es cierto?, de los sindicatos, de estas asociaciones civiles y bla. Entonces veo mucho pueblo que va a estar pidiendo una restricción a la movilización, pero también mucho pueblo que puede llegar a estar pisado por Saturno en esa capacidad de moverse. Así que a mí no me sorprendería nada de que en el plazo de los próximos 6 meses, que es lo que más o menos abre la luna, porque no tiene por qué ser mañana, haya algún tipo de restricción en cómo nos podemos mover por la calle, qué tanto, cuánta gente o cómo. O sea, Saturno nos habla de una fuerte presencia que puede tener que ver con medios de restricción, puede tener que ver con gendarmería, policía. Saturno quiere poner orden en esos movimientos de las masas, ¿sí? Puede ser incluso un doble vallado, ¿no es cierto? No sé, pero hay mucha presencia. Se va a tratar de controlar mucho a la luna, al pueblo, ¿sí? Y especialmente en esas casas de movilizaciones de gente, ¿no? Pero por otro lado, fíjense que te lo dejaron todo prendido fuego, porque claro, tenés a Neptuno del otro lado. Entonces esta misma casa, que tiene que ver con todas estas esferas, está la búsqueda de controlar al pueblo o a la gente, pero por otro lado, desde el lado de enfrente, el caos total que genera Neptuno con un montón de gente descontrolada y un descontrol masivo, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? El crimen, el caos. No nos olvidemos quién es Neptuno. El crimen, el caos, el vandalismo, todo esto que estás viendo ahora no es casual, ¿no es cierto? Y tiene el sello neptuniano, ¿no? El sello neptuniano tiene tanto que ver con el social comunismo, populismo, que vos puedes imaginarte de la mano de quién puede llegar a venir esto, ¿no? Pero bueno, se va a desatar un caos total en las calles para mí y va a tener que haber como una restricción y un control saturnino para poner, si se quiere, un cierto orden dentro del desorden. O sea, yo no garantizo que se genere el orden, sino
el orden dentro del desorden. Fíjense por otro lado, nos queda la casa 12, que es la casa también, tiene que ver con las miserias reveladas, tiene que ver con el crimen, tiene que ver con los asaltos, tiene que ver con, bueno, todo lo que es el narco, tiene que ver con la violencia, digamos, de los ladrones, tiene que ver con las cárceles, tiene que ver con todo este tipo de temas. La casa 12 es el lugar de la corrupción, ¿no es cierto?, de la oscuridad, todas las miserias ocultas, reveladas, ¿tá? Entonces acá queda como esta falta de líder, ¿no? Nos quedamos sin líder, nos quedamos huérfanos, de esto yo te vengo hablando. Y un poco siento que son este periodo de cara a las elecciones vas a sentir tanto esa cosa de estar como barco a la deriva en medio de la tormenta, te digo, tremendo. La casa 12 se pone re picante, fíjate. La herida quironiana que nos queda recontramarcada, el parte del infortunio, el punto de la desgracia. ¿Cómo vamos a ver toda esa miseria brotar? ¿No? ¿Cómo lo vamos a ver? Ay, perdón que me da la alergia. ¿Cómo lo vamos a ver eso tremendamente marcarse, ¿no? Marcarse, profundizarse, tremendo. Y bueno, con la búsqueda de un nuevo líder, yo creo que queda ese nodo norte en la 12 como escondido todavía, ¿no? Porque claro, no está puesto el líder aún, ¿no? Estamos ahí, pero estamos en esa búsqueda de un nuevo líder y por ahora entonces quedamos ahí como huérfanos, ¿no? Por otro lado, fíjense un poco lo que es la identidad del país, el carácter de la nación en este momento va a estar la discusión es una discusión moral, ética, es una discusión que tiene que ver con los recursos, tiene que ver con alimentos, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los recursos de la tierra, con la administración del dinero, porque Centauro, pero también esta casa 1, fíjense que tiene a Júpiter, ¿no es cierto?, y a Urano. Entonces, una personalidad que se va a tornar bastante revolucionaria, o sea, que busca ese cambio abrupto, intempestivo, uraniano, que atraviesa una situación como un rayo sin demasiado sesgo para preguntas. Por otro lado, Urano mucho tiene que ver con revueltas, ¿no es cierto? Un carácter de la nación que va a estar muy marcado por, yo saben que siento es como si fuese que el carácter de la Argentina en este periodo va a estar como, lo tocas así y ¡pua! ¿No? Como a punto de explotar todo el tiempo, ¿no? Como esa sensación de la explosión todo el tiempo y con explosiones permanentes, ¿no? Entonces de repente se genera una situación, pum, caos total, pum, se genera otra situación en otro lado, pum, o sea, como que es una personalidad que va a estar totalmente, ¿cómo decirlo?, reactiva, ¿no? En pos de un cambio y una revolución, que es lo que se busca para transformar la identidad por pertenencia. Fíjense también que, como digo, Júpiter, la discusión va a estar muy puesta en los valores, en la verdad, en la justicia, en todas las palabras jupiterianas, ¿no es cierto? Y mucho con el tema, como dije, dinero, economía, recursos, alimentos, o sea, todos estos temas. Bien, por otro lado, fíjense que la identidad por pertenencia está tocada por Venus retrógrada y la luna negra. Siento que es un periodo donde mucha gente va a sentir esa oscuridad, como que che, qué oscuro que está todo, ¿no? Como qué oscuro, qué denso el clima, el ambiente, qué denso cómo se está poniendo la situación y qué oscuro se está tornando, ¿no? Como por otro lado, también con una Venus retrógrada, quiero que sepas que en la casa 4, que es la calidad de vida de los ciudadanos, también siento que es un periodo donde se va a notar el deterioro cada vez más de la moneda, del dinero, del poder adquisitivo, del precio de los alimentos. Es como que Venus, al quedarse retrógrada hasta octubre, y no se va a resolver mucho nada hasta que se ponga directa y vos vas a sentir todo esto, ¿no? Con una intensidad
muy fuerte, ¿sí? Entonces es un poco lo que se empieza a sentir esta cosa de la luna negra, ¿no? Ese halo de miedo a lo que puede pasar, miedo a cómo vamos a sobrevivir, miedo a que se me vienen a robar, miedo a que si la plata me va a alcanzar, miedo. Vieron que está todo el mundo con eso, como que nadie está entendiendo muy bien nada, toda la gente parece, ¿no? Como en una especie de... La gente que no quiere vender porque no hay precio, el otro que no quiere comprar porque no sabe si después puede, el otro que... Bueno, toda esta cuestión, el miedo, las inseguridades y ese halo de oscuridad y Venus que quedó ahí como diciendo, y bueno, mucho acá no puedo hacer. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, por otro lado les digo, Sol en casa 5 y en Virgo. Bueno, insisto, el Excel de la realidad, o sea, acá, pero esto se empieza a transformar en una discusión que también va a tener mucho que ver con el nivel cultural de la sociedad, el nivel cultural de la nación, hacia dónde vamos ideológicamente, ¿no? Mucho tema de los niños, los jóvenes también, yo te lo vengo diciendo esto, te lo dije hace poco en un video, y fíjense que está habiendo mucho tiroteo en escuelas o en las puertas de las escuelas, golpizas a los adolescentes, esto se va a intensificar, así que ojo con los niños, los estudiantes, los adolescentes, porque Plutón en Acuario va a ser un tiempo de mucha densidad para la Argentina con esas esferas, la educación, las escuelas y demás. Entonces, tenemos a Marte también acá, fíjense, y yo creo que es una violencia que se va a estar multiplicando, ¿no? Y me preocupa mucho este sector 5, los niños, las escuelas, las puertas de las escuelas, las universidades, los colegios, los adolescentes, ¿no? Como el caos está acá desatado y Marte está marcado muy fuerte en la casa número 5, ¿no? Y fíjense que además Marte está haciendo un trígono a ese Plutón tan alto, tan estrella de cine acá. Entonces todo esto que ya no va más, todo esto que, como yo les decía, esta esfera de la cúpula del poder político, todos estos dinosaurios, qué asco me dan. Pero digo, todos estos dinosaurios, ¿no? Todos tipos que se pelean por el poder y que están ocupándolo desde algún puesto hace, no sé, algunos tienen 20 y pico de años, 30 años. O sea, se fueron pasando de cargo a cargo, de puesto a puesto, y están viviendo el Estado y haciéndose los políticos, y ¿no es cierto? Y es como que Plutón acá los va a barrer a todos. Plutón acá los va a barrer a todos. A todos. El meteorito cayó y los dinosaurios serán exterminados. Así que Marte colabora. Yo creo que vamos a vivir situaciones muy violentas que justamente están siendo activadas para que este Plutón pueda como tener ese, ese respaldo, ese fundamento, ¿por qué no? ¿Qué quiero decir? Que Plutón se puso de acuerdo con Marte, es un trígono, es una llamada por teléfono. Entonces Plutón dice, che, Marte, yo necesito hacer esto, entonces vos ponete en campaña para aquello, facilitándome la tarea, ¿se entiende? Y vemos como también Plutón está en una llamada telefónica con Urano. Entonces, todas esas explosiones que va a haber en ese carácter de la nación, ese carácter que empieza a ponerse uranizado, que quiere un cambio, una revolución, que quiere una, ¿no es cierto?, como esta cosa de la libertad. Yo lo lamento a los que no les gusta, pero esto es lo que va a pasar. Y un poco hay algo ahí como de Urano se llamó por teléfono con Plutón y Plutón dijo, yo necesito hacer esto, comando allá arriba, entonces vos Urano vas a hacer esto otro para facilitarme la tarea. Y con Marte hizo lo mismo. Entonces un poco es esa violencia que vamos a estar viendo va a colaborar para que cada vez sea más profundo y evidente la necesidad de la purga de la cúpula política de la República y eso los incluye a todos.
Y por otro lado, esa identidad que se puso intolerante, que se puso reactiva, que ya no espera que alguien venga a defenderlos o que alguien venga a, a justiciarlos, sino que la gente está empezando a salir, ¿no es cierto? Como, y esto se va a intensificar. Entonces, ya la gente está explotada. Urano en la 1. El carácter lo tenés explotado. O sea, estás diciendo como de repente venís todo tranquilo, tranquilo, tranquilo y de repente ¡ah! Y así va a estar la Argentina, ¿no es cierto? Y esto va a ser cada vez más evidente la necesidad de depuración de la cúpula política. El meteorito ya cayó y los dinosaurios van a ser exterminados, te guste o no. ¿Está bien? Así que bueno, mis amores, un poco les dejo esta información, tanto a nivel mundial, y te pido que vayas, anotes, registres todo lo que te vengo diciendo a nivel mundial, porque el cambio del mundo y el mundo que viene también te está tocando a vos y todo trabaja al unísono para lograr un mismo fin. ¿Está bien? Y vamos a hablar de esto posiblemente en próximos videos, donde ya vamos a estar hablando de algunos temas 2025, 2026. Quiero que te prepares porque 2024 va a ser un año caótico, desastroso. ¿Está bien? Desastroso. Así que anda preparándote para la alta tensión. ¿Está bien? Y luego, como digo, nos vamos a ir adentrando en temas 2025, 2026. Un poco yo siento que, bueno, había algunas cuestiones que por ahí nos podían llevar a que algo empiece a organizarse o a acomodarse para el 26, 27, pero a mí hay una configuración puntual que se va a producir y el cambio, ¿no es cierto?, de signo que va a ser uno de los planetas más difíciles, si querés, que es Neptuno. Así que yo creo que la paz y la tranquilidad no serán garantizadas. Neptuno en Aries me preocupa y mucho. Y es un planeta lento, se va a quedar en Aries mucho tiempo. Aries, el signo de los dictadores, de la guerra, de la imposición, de la violencia, el signo de Marte, Neptuno, el caos. Entonces, anda imaginándote algunas cosas conmigo. Bien, mis amores, les dejo esta información y bueno, voy a estar ya preparando un poco o adelantándome a todo lo que va a ser los eclipses a nivel mundial y a nivel, por supuesto, de la República Argentina, que queda atravesada. Las elecciones quedan atravesadas por 2 eclipses. Ya te das una idea del momento que vamos a vivir y un poco estas elecciones que representan. Son mucho más que un punto en el tiempo. Son mucho más que una votación cada 4 años, son mucho más que la democracia de la que se llenan la boca hablando. Es mucho más. Esto es un símbolo. Una elección que ocurre entre 2 eclipses y que está marcando un cambio de rumbo. Periodo de gestación, Plutón desintegrando la cúpula política. Bueno, nos vemos en un próximo video.